El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia de la Pedagógica Radio en esta mañana de jueves fría en Bogotá. Como todas las semanas, a las 9 de la mañana nos encontramos en esta emisora universitaria en Calentando la Palabra para hacer los análisis debido de las coyunturas políticas, sociales, de la política educativa y de otros temas que atraviesan la vida universitaria, o más bien, cómo la universidad está leyendo la vida cotidiana y las relaciones políticas. Saludo al equipo de trabajo, a Mario Enríquez, a Yolanda Barrantes, que está acá en cabina con nosotros. Buenos días, Yolanda. Hola, muy buenos días, Alejandro. Cordial saludo para todas y todos nuestros oyentes, a quienes se conectan con nosotros aquí en Colombia y alrededor del mundo. Bienvenidos a esta emisión especial de Calentando la Palabra por la emisión, la número 70, ¿no? Número 70, ya 70 programas de Calentando la Palabra. Llevamos un año larguito calentando la palabra, Yolanda, y ese es un gran logro para esta Pedagógica Radio. Han pasado múltiples voces, personajes impresionantes, nuestros maestros dando los debates frente a distintos temas. Saludamos también a Duván Cárdenas en las comunicaciones de esta emisora universitaria, con quien ustedes pueden obtener comunicación vía redes sociales, pero también Luis Bautista, que hace la producción de varios espacios sonoros de esta emisora, la Pedagógica Radio. Y Yolanda, entremos entonces en materia, que tenemos dos invitados muy especiales. Uno todavía viene en el trancón, pero ya tenemos uno acá. Pues sí, señor, este episodio es bien especial porque nuestro diálogo va a girar en torno a la jornada electoral celebrada el pasado 8 de marzo, pero pues vamos a ampliar todo este debate político en unos instantes con nuestros invitados. Aquí en cabina tenemos al profesor Óscar Iván Posada Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, docente universitario de nuestra UPN del Programa de Educación Infantil, miembro de ASPU-UPN y, por supuesto, líder de la Comisión de Formación Sindical. Muy bienvenido, profesor Óscar Iván, a este espacio de diálogo en Calentando la Palabra. Bueno, muy buenos días a todas, a todos y todes. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Creo que es muy importante para las y los maestros en formación de nuestra universidad que hagamos pedagogía política en relación a las dinámicas democráticas de nuestro país. Muchas gracias. Y en unos momentos estará con nosotros también nuestro analista político de cabecera, Alejandro Mantilla, que ya llegará. Entonces, Yolanda, escuchemos lo que has preparado para el día de hoy, la piecita de contexto que escuchamos en cada Calentando la Palabra. Un saludo a toda nuestra audiencia y sigan conectados acá. Nuestro tema de debate del día de hoy, en Calentando la Palabra, tiene que ver con el análisis de resultados electorales del 8 de marzo de 2026. Una jornada que se caracterizó por una fuerte polarización y una reconfiguración de fuerzas en el legislativo. Por un lado, el pacto histórico se ratificó como primera fuerza en el Senado, aumentando su representación en curules, a diferencia de 2022. En este 2026 alcanza 25 curules, logrando cerca de 4,4 millones de votos, impulsado por su votación en Bogotá y el Valle del Cauca. Por su parte, el Centro Democrático, partido de derecha, se consolidó como la principal fuerza de oposición y la segunda más votada del país, obteniendo aproximadamente 2,8 millones de votos, cerca del 15,69%.
Las coaliciones de centro continuaron perdiendo terreno frente a la polarización, aunque figuras como Juan Daniel Oviedo lograron una votación significativa, más de 1,2 millones de votos en su consulta. El bloque en su conjunto no logró la fuerza de años anteriores. En cuanto a los partidos tradicionales, conservador y liberal, mantienen una presencia importante, pero ven reducida su influencia directa, proyectándose con aproximadamente 10 y 14 senadores respectivamente. Un punto que marcó sin lugar a dudas un hito en equidad. El pacto histórico destacó por su representación de género, logrando que 13 de sus 25 senadores sean mujeres. Así también surgieron nuevos liderazgos impulsados por redes sociales, como Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como el Elefante Blanco, quien obtuvo la segunda votación más alta al Senado por su partido tras sus denuncias de corrupción en infraestructura. Los poco afortunados en estos comicios fueron Partido Comunes, enfrentando un golpe crítico al perder sus curules adicionales y quedar cerca de perder su personería jurídica, reflejando un desgaste en su base electoral. Otras colectividades como Verde Oxígeno y Creemos también perdieron representación legislativa y personería jurídica al no alcanzar los umbrales requeridos. En otras consultas, Claudia López y Roy Barreras también ganaron sus respectivas consultas, aunque con márgenes que los analistas consideran victorias agridulces debido a la dispersión del voto. Uno de los hechos que más conmociona al país y que prueba uno de los más graves delitos en estos comicios se evidenció en el departamento de Norte de Santander, donde se registró el intento de ingreso irregular de más de 2.400 personas procedentes de Venezuela a través de pasos ilegales. Las fuerzas militares detectaron el uso de planchones y buses para el traslado masivo de ciudadanos que pretendían participar de la jornada electoral, pese al cierre oficial de la frontera. Con este preámbulo, les decimos bienvenidos a este Calentando la Palabra, que tiene que ver con este tema que nos trae a esta mesa de trabajo, así que los invitamos a escuchar el análisis de resultados electorales del 8 de marzo de 2026 a través de estos micrófonos de la Pedagógica Radio. Hola. Ven y construyamos juntos y juntas el Plan de Desarrollo Institucional 2027-2037. Te invitamos a participar para hacer realidad la UPN que soñamos. Semana PDI. Inscríbete y participa en los diálogos para la construcción del PDI 2027-2037. Esta es nuestra programación. Te invitamos el lunes 16 de marzo entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Pedagogías y formación de maestras y maestros para la transformación social. Martes 17 de marzo, de 1:30 a 5 de la tarde. Investigación y extensión social crítica. Jueves 19 de marzo, de 1:30 a 5 p.m. Bienes ambientales. Viernes 20 de marzo, de 1:30 a 5 de la tarde, Gobernanza, Gestión y Administración Autónoma y Sostenible. Te esperamos en la Sala Paulo Freire. Construyamos la UPN que soñamos en 2037. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Escuchábamos, además de la piecita de la agenda para la construcción colectiva del Plan de Desarrollo Institucional, escuchábamos también la pieza de contexto que nos planteaba Yolanda Barrantes para el día de hoy y que de alguna manera nos daba la posibilidad también de organizar esta discusión, ¿no? Entonces Yolanda ha planteado como 3 temas especiales que tienen que ver primero como los resultados
los ganadores, los perdedores de la contienda, además de lo que quedó en Senado y Cámara, también el posicionamiento de los candidatos presidenciales a través de las consultas, y finalmente Yolanda hablaba de algunas irregularidades que habían sido además denunciadas desde mucho antes de los comicios y que, bueno, pues finalmente fue una jornada bastante extraña, irregular. Entonces, pues aprovecho para saludar al profesor Alejandro Mantilla, que ya ha llegado acá a los estudios de la Pedagógica Radio. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, querido Alejandro. Una alegría estar hoy con ustedes. Bueno, entonces Alejandro Mantilla y el profesor Óscar Posada acá para hablar de estos temas. Entonces, yo quiero que arranquemos ahí como por la jornada electoral, por las situaciones que se presentaron, digamos, fue una jornada un tanto accidentada, irregular, con muchos contratiempos, con muchas denuncias. Además, la misión de observación electoral registró 449 reportes ciudadanos sobre posibles irregularidades y delitos electorales provenientes de 151 municipios distribuidos en 22 departamentos, principalmente en Bogotá. Entonces, eso además de la captura de un candidato a la Cámara de Representantes en la Amazonía, Víctor Hugo Moreno, quien fue detenido en flagrancia en el municipio de Leticia, con 20 millones de pesos en el bolsillo, dispuesto a, presuntamente, para sobornar personas y uniformados allí. Y también la captura de un aspirante al Senado, Freddy Camilo Gómez, por presuntos nexos con una red de contrabando que habría creado Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en los mismos comicios, ¿no? Entonces lo estaban esperando en su puesto de votación para hacer mano. Efectivamente su orden de captura. Pero bueno, además de esto, hubo distintas denuncias. No sé si conocieron algunas de estas irregularidades, salieron muchos videos, cosas que estaban sucediendo en las mesas de votación. No sé cómo vieron ustedes esa jornada electoral del domingo. Bueno, Colombia tiene un sistema electoral robusto en comparación con otros países de la región, porque en ese marco, comparado con El Salvador, con Nicaragua, con Guatemala, Colombia tiene un sistema electoral mucho más robusto, pero es un sistema electoral es muy vulnerable en varios momentos, ya se lo dijimos la semana pasada aquí en este espacio. Y en parte, la tradición política clientelar que todavía arrastra Colombia implica que las elecciones se ganan el día de los comicios. O sea, es ese día cuando se gana o se pierde. ¿Y eso qué implica? Que la gente que tiene gran capacidad de movilización electoral, ese día tiene una ventaja frente a los candidatos de opinión. ¿Sí? ¿Por qué es importante lo anterior para la pregunta de Alejandro? Porque mucha de la capacidad electoral tiene que ver con la manera como se organiza la llegada al puesto de votación. Es decir, hay gente que gana la elección ubicando personas en los puestos de votación. Y eso se presta para el delito electoral. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa estructura clientelar que está muy ligada a la manera como se vehicula el voto, en la última instancia, es el momento en que se presta para el fraude. ¿Sí? No es el único momento, además, ¿no? Y yo creo que eso se evidencia con las denuncias de la misión de observación electoral, o con lo que pasó con el candidato del Centro Democrático en Amazonas, o con lo que ocurrió en buena parte del país, incluida Bogotá, como dice Alejandro. Entonces yo creo que no se puede separar la manera como se hace política en Colombia, en particular política electoral, con ese tipo de vulnerabilidades del sistema político y con los delitos electorales los días de los comicios, pues. Sí, Óscar, ¿cómo lo vivió usted? ¿Cómo sintió como esa jornada electoral? Términos también como de esos procesos a veces un tanto irregulares que se dieron ahí. Bueno, digamos que muy de acuerdo con lo que plantea Alejo. Creo que el país y las diferentes entidades se enorgullecen siempre de mostrar uno de los sistemas democráticos más robustos y más fuertes en Latinoamérica. ¿Sí? Siempre digamos que se da la cara en términos de que, a diferencia de otros países que 4 o 5 días después están dando los resultados, pues Colombia la misma noche ya los está dando.
Sin embargo, creo que estas elecciones de alguna manera sí tuvieron unas complejidades, unas situaciones ahí densas, y tiene que ver es en términos, partamos de que no fueron en equidad política, en términos de que en las consultas pues no dejaron participar a uno de los grandes digamos elementos o partido político fuerte, que es el pacto histórico, ¿sí? El hecho de no dejar participar a Iván Cepeda en esas consultas, digamos que ya muestra unas situaciones como atípicas allí, y que definitivamente sí se tiene que revisar el Consejo Electoral. Pero por otro lado también situaciones como las de Bogotá llaman bastante la atención, que cuando ya estaba en el escrutinio un 95%, ya había unos elementos donde Bogotá tranquilamente podía tener no solo 8, sino 9 y hasta 10 candidatos que entraran a la Cámara de Representantes de Bogotá, y cuando estaban en el 95%, de un momento a otro ya el pacto histórico no comenzó a sumar votos. Y en localidades donde el pacto es muy fuerte, Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, entonces eso llama la atención, tanto que ahorita pues uno de los egresados aquí a la universidad y que hizo parte de nuestra propuesta de la universidad, Camilo, pues está peleando allí esa posibilidad de esa novena curul, ¿no? Entonces eso es importante mencionarlo. Pero siempre se habla de esa transparencia del sistema electoral, que puede tener elementos importantes de rescatar, de que es valiosa, pero no podemos ocultar que eso no solamente son pataletas, llamémoslo así, de la izquierda. Recuerden que en el 2014 Mira también, partido Mira, perdió curules que después por demanda recuperó. Estamos hablando entre 3 y 4 curules, ¿sí? Y asimismo el pacto histórico en el 2022 también recuperó después de varios meses, unos días antes de que se posesionara Petro, recuperó unas curules. Entonces esto ya es una cuestión que si bien puede tener unas fortalezas el sistema electoral, definitivamente también hay unas problemáticas. Y solamente por aportar a lo que dice Alejo, yo creo que eso tiene que ver porque Colombia no es, digamos, la democracia de Colombia no es una democracia de partido, ¿sí? Y por eso encontramos que es tan atípica las votaciones para Cámara y Senado, pero encontramos una diversidad en presidencia. Es decir, la gente no vota por unos partidos específicos. Podemos encontrar situaciones que se puede votar tranquilamente por el Partido Liberal, Partido Conservador, pero para elecciones esas personas que votaron por esos partidos pueden votar tranquilamente o por la ultraderecha o por la izquierda, ¿sí? Y tiene que ver porque no hay una política fuerte, una pedagogía fuerte en formación allí de las ciudadanías, y eso también permite que haya tanta diversidad en los votos. Bueno, las denuncias no solamente estaban ligadas a este tipo de irregularidades, sino también a problemas de infraestructura. Por ejemplo, en algunas regiones del país, las lluvias hicieron que se movieran algunos puestos de votación, o en algunos casos no se abrieron todos los puestos de votación, y eso genera también, digamos, ciertos problemas en términos del acceso de las comunidades y de las personas para su acceso al voto y demás. Pero me parece muy bien, esta reflexión la hemos hecho ya hace 8 días también, en términos de, bueno, de un sistema electoral fuerte, con una capacidad técnica, tecnológica, humana para hacer cosas, pero también con unas debilidades muy fuertes que lo vuelve vulnerable, y que, bueno, va generando cuestionamientos y va generando también un manto de duda, por ejemplo, en este momento en términos del escrutinio, ¿cierto? Entonces todavía mucha gente del pacto histórico, del partido Mira, está contando los votos, está tratando de mirar dónde están las no equivalencias en términos de lo que se entregaron en los formatos E14 y lo que está en físico en los tarjetones y en las declaraciones finales del escrutinio. Entonces, bueno, este es un tema que me parece importante y seguir trabajándolo, porque seguramente durante toda la semana van a haber otros resultados, o sea, se va a manifestar otro tipo de resultados, y esto también va dando cuenta un poco de esas debilidades, pero también de la posibilidad de que el sistema electoral sea muy garantista en ese sentido, es decir, poder contar los votos, poder que la gente esté allá, que estén los abogados, que esté la gente tratando de buscar los voticos que dejaron allí. Me parece importante también, es decir, como que hay debilidades, pero eso también en el marco del sistema institucional
es posible solucionarlo y es posible esclarecerlo, ¿sí? No queda uno como con la duda finalmente de qué pasa. Porque también hay que hacer una distinción técnica. Lo que se conoce el día de las elecciones es algo que se llama preconteo. Ajá. Y el preconteo nunca es oficial. Lo que es oficial es el escrutinio, que se tarda varios días. Entonces, a propósito de lo que decía Oscar, ¿qué fortaleza tiene el sistema electoral colombiano? Que te manda un preconteo muy rápido, pero ese preconteo no es oficial. Lo que es oficial es el escrutinio, que se tarda días y a veces meses. Y a propósito de lo que también comentaba Oscar, pues uno ha encontrado que la composición que sale el día del preconteo por lo general no es la definitiva. Ahora, no varía tanto en términos porcentuales, pero varía, ¿no? Y el ejemplo del pacto hace 4 años es el más claro, ¿no? Recuperaron 500.000 votos. Y 500.000 votos que se pierden sobre todo en ese tránsito entre formularios, ¿no? Es decir, lo que va entre el conteo que se hace en cada mesa con el conteo posterior que llega a las distintas registradurías, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. El preconteo te da una foto, pero esa nunca es la foto definitiva y el preconteo nunca es oficial, ¿no? Eso es importante también destacarlo, porque también ahí se revela cómo las elecciones se ganan a partir de la capacidad política que tengan los partidos. ¿Por qué el Pacto Histórico recupera 500.000 votos hace 4 años? Porque tuvo un pool de abogados, voluntarios y otros, digamos, de los partidos que estuvieron ahí un mes entero, ¿sí? Una fuerza política pequeña que no tenga esa capacidad pierde las elecciones posteriormente ya en el escrutinio oficial. Sí, es que evidenciábamos todas las irregularidades que se presentaron en el formulario E14, en donde quedó ya demostrado que se inflaron votos a favor de la candidata del Centro Democrático. Entonces creo que ahí la garantía en este sentido es el llamado que hizo el presidente Petro a los observadores de su partido político, bueno, quienes siguen al presidente Gustavo Petro, y de hecho allá hay muchos abogados, han llegado muchas personas a mirar y a avalar si esos votos realmente son los que son o son, como lo han demostrado las cifras, inflados un poco. Si una fuerza política no tiene testigos electorales el día del conteo y no tiene abogados y abogadas el día del escrutinio, estamos perdidos. Pierden. Sí, claro. Punto. Y eso es un problema para las fuerzas políticas pequeñas. Y yo creo que a propósito de lo que decía Oscar de Colombia y los partidos, la posibilidad de tener partidos fuertes pasa por ahí, por capacidad de tener voluntarios que estén el día de la elección vigilando el escrutinio, vigilando el conteo y en los días posteriores vigilando pues lo que pasa en las registradurías. Bueno, hablemos de los resultados de las elecciones. ¿Listo? Un censo electoral de 41.287.084 personas, de los cuales para las consultas participaron 8.308.423, algo así como un 20% del censo electoral, pero además para el caso del Senado votaron 20.900.614 personas, un poquito más del 50%, el 50.6%. Es, digamos, relativamente alto en términos de el acumulado histórico de la participación política en elecciones de la gente. Pero de esos 20 millones, 1.173.000 votos fueron nulos. Es decir, es un porcentaje alto. Y hay unos resultados que van sorprendiendo. Vamos a hablar de Senado y Cámara primero y luego hablamos de la consulta. ¿Listo? Entonces hay unos resultados muy importantes que dan cuenta obviamente de la posición relevante que cobran los dos partidos políticos, digamos, que tienen mayor protagonismo allí. El pacto histórico con un caudal electoral pues mucho más alto del que tuvo hace 4 años, y el Centro Democrático, entonces además también unas posiciones ideológicas opuestas que están punteando en el debate nacional, que están, digamos, son dos modelos de país, dos propuestas políticas de país totalmente distintas que están dándose la pugna por esto. ¿Qué análisis podríamos hacer de entrada de estos resultados así en general? Y ahorita pasamos ya como a los quemados, a los que perdieron, a los que ganaron más y demás. Bueno, digamos que con las cifras que planteas, me parece importante que evidentemente se ha subido la intención de voto. Eso es algo que hay que rescatar,
que se debe nombrar de manera significativa. Y evidentemente de esos más de 20 millones de personas que votaron, pues básicamente casi 8 millones se centran en el Pacto Histórico y en el Centro Democrático, llamémoslo así, que fueron los grandes ganadores de las elecciones. Y esto se evidencia también en cómo suman curules tanto en Senado como en Cámara, ¿sí? Es decir, el Pacto Histórico pasó de 20 a 25, el Centro Democrático pasó de 14 a 17, ¿sí? Y más allá de eso también lo que podemos analizar es también cómo se comienza a mover el panorama regional, ¿sí? Y entonces se sigue como dando esas variables de que, digamos que la propuesta del Pacto Histórico sigue siendo muy fuerte en regiones como en Cali. Bogotá ganó, no con una distancia tan grande, pero ganó, ¿cierto? En Nariño, Cali, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, en Cali arrasó. En Cali, digamos, de las 13 curules que tienen para representación a Cámara, van a tener casi la mitad, 6 van a ser del Pacto Histórico. En Bogotá, de las 17, 8 van a estar en el Pacto Histórico, y posiblemente se llegue a 9. Entonces, la costa atlántica y la costa pacífica, llamémoslo así, en su mayoría van a ser del Pacto Histórico, ¿cierto? O de esos sectores de izquierda. Y hay algo interesante también, un ejemplo que escuchaba y analizaba, lo que tiene que ver con el Atlántico. Digamos, en el Atlántico, los Char perdieron fuerza allí en su representación, ¿no? La casa Char es supremamente fuerte en el Atlántico y allí perdieron, ¿sí? Pero también hubo sectores que eran muy fuertes de izquierda allí, como Fuerza Ciudadana en Magdalena, que ha perdido bastante fuerza a lo que fue toda la familia del ex gobernador Caicedo, ¿no? Entonces creo que hay unos elementos allí bien importantes de análisis que se pueden configurar y que definitivamente pues, los grandes ganadores fueron los de la lista cerrada, ¿sí? Entonces esto va a configurar elementos muy, muy, muy interesantes. Pacto Histórico como la mayor fuerza política en el Senado. Creo que históricamente es el partido que más ha puesto senadores en lo que manifestaban los otros diferentes analistas. Pero también en panorama general, de todas maneras, digamos que podemos encontrar que sí hay una mayoría de Senado derecha, y eso no lo podemos ocultar. Es decir, tenemos 24 curules y puede llegar a 25 del Pacto Histórico. Creo que alcanzaron a entrar 2 curules, están en ese peleo con el Frente Amplio, ¿cierto? Fuerza Ciudadana no entró nadie, ¿cierto? No tuvo los escrutinios suficientes. Entonces, aparte de eso, se pierden 3 curules que era del Partido Comunes. Eso es una pérdida importante pues en términos de votaciones de bloques de las reformas sociales de la izquierda. Entonces digamos que estamos hablando de unos 35 senadores, también con la llegada del representante afro Oscar Benavides, que es muy importante, ¿sí? Otra figura un poco que resignifica definitivamente esa invisibilización de los pueblos afros. Pero la derecha sigue estando fuerte, más allá que hayan perdido curules. Cambio Radical, que era muy fuerte en el Senado, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Más allá de eso, pues de todas maneras siguen siendo mayoría en el Senado y en el Senado principalmente. Bueno, hay varias conclusiones que se pueden sacar. Primero, ganan los partidos con mayor claridad ideológica y que van en lista cerrada, al menos en Senado, ¿no? Porque Centro Democrático no tuvo listas cerradas en cámaras. Y yo creo que eso también revela una cierta tendencia del sistema electoral colombiano. A propósito de los votos nulos, ese es un sistema que es muy poco amigable para la gente. O sea, yo tengo amigos con maestría que no entienden todavía cómo votar, porque es complejo realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quien se juegue una lista cerrada es mucho más fácil hacer la publicidad, es mucho más fácil explicarle al elector. Y también porque tanto el Pacto como Centro Democrático pues reflejan una claridad ideológica, aunque están en las antípodas, ¿no? Pero reflejan, digamos, los dos proyectos de país que tenemos en Colombia en este momento. Pues uno hacia la guerra, el neoliberalismo y demás, y otro pues en clave de reformas sociales, búsqueda de la paz y demás, y pues el respaldo al gobierno actual. Ahora, hay que ver también un par de fenómenos.
el desplome del centro político, y eso tenemos que analizarlo. El Partido Verde hace mucho tiempo es un partido de supervivencia. O sea, la gente que llega ahí no lo hace tanto por una posición ideológica, sino porque tiene posibilidades de jugar electoralmente. Es decir, este es un partido donde conviven Ariel Ávila con J. Hernández, que son dos personajes enteramente diferentes, ¿no? Y en ese orden lo que vemos es que esas indefiniciones se le cobran al Partido Verde, que incluso fue una coalición junto con el Marcha y la Alianza Social Independiente. Y aún así esa coalición se ve debilitada. Es importante reflejar también lo ideológico porque en estas elecciones vimos fenómenos de, yo lo voy a llamar transhumancia ideológica muy curiosa. Y es, por supuesto, el ejemplo del nuevo liberalismo con el MIRE, Dignidad y Compromiso. O sea, un partido que viene de la izquierda, como lo es Dignidad y Compromiso, junto con un partido cristiano como lo es el MIRA, junto con la renovación de la política tradicional del nuevo liberalismo. O sea, esos tres no tienen nada en común. Y se juntan, ¿por qué? Porque tienen que sobrevivir de alguna manera, ¿sí? Y curiosamente, tiene una derrota, yo diría que catastrófica, la administración de Carlos Fernando Galán, ¿sí? Es los derrotados de la jornada. Y entonces, ¿qué vemos? Que tal vez estamos transitando hacia un sistema político donde hay dos tipos de proyectos electorales. Unos muy ligados a proyectos ideológicos muy claros, llámese Pacto Histórico, llámese Centro Democrático o llámese Salvación Nacional. O sea, se sabe qué piensan y la gente vota por un proyecto político. Y los que tienen capacidad de amarre electoral, digámoslo así. O sea, los que tienen gran capacidad de movilizar votantes el día de las elecciones. Eso se llama Partido Liberal, eso se llama Partido Conservador y otros fenómenos, ¿no? Y entonces yo creo que eso tenemos que analizarlo. Ahora, otro puntico ya para cerrar. A propósito de lo que decía Oscar de los quemados. Grandes electores se pegaron unas quemadas inesperadas. José David Name, del partido de la U, de los grandes electores de ese partido, quemado. Efraín Cepeda, que iba en cuerpo ajeno con un señor de apellido Sabaraín, quemado. Jorge Enrique Robledo, fue el senador más votado varias veces, quemado. Y el mejor senador en alguna época también. Claro. Angélica Lozano, que además es la pareja de la candidata presidencial Claudia López, quemada. Se quema la lista del alcalde de Medellín, ¿sí? Que se llama Creemos. Un amigo dice que no es creemos, sino creíamos, porque se pegaron una quemada también inesperada. Ingrid Betancourt saca una lista al Congreso que también se quema. Entonces, ¿qué pasa? Que eso muestra que tenemos un sistema electoral muy competitivo. Y en parte por esa configuración de, por un lado, insisto, proyectos políticos ideológicos muy claros y, por otro, gente con gran capacidad de movilización el día de las elecciones. Yo sí quisiera aprovechar este momento para que ustedes analicen también el tema de el tigre, ¿no? ¿Qué pasó? Que entró rugiendo fuertemente y acabó como maullando, y perdónenme la expresión, ¿qué sucedió? Porque yo veía en su publicidad como mucha fuerza, ¿no? ¿Y ahí qué? Sí, creo que también es la configuración un poco que vamos a ver ahorita en las elecciones de presidencia con la derecha. Es decir, aquí con esta votación, que muy seguramente ahorita Alejo lo planteará, lo que tiene que ver con las votaciones ya para candidatos presidenciales, pues evidentemente le dan una fuerza interesante a Paloma Valencia, es decir, no podemos desconocer una votación muy fuerte, y muy seguramente pues es un partido nuevo de derecha que entra allí con Abelardo de la Espriella, y de todas maneras muy seguramente mucha gente que le votaba o le iría a votar a él le votó también a Paloma Valencia, ¿sí? Es decir, yo no puedo considerar que la derecha vaya a tener más de 10 millones de votos, porque más de esos casi 5,5 millones de votos, 6, que llegó la consulta, la llamada gran consulta, pues de todas maneras muchos de los que iban a votar por el Tigre votaron también allí por Paloma Valencia, ¿sí? Ahí de alguna manera recoge. Entonces, pues no, de todas maneras el Centro Democrático tiene mucha fuerza, mucha gente se va a votar por el Centro Democrático, pero no podemos ocultar que de todas maneras entran con cuatro curules. Y en términos de lo que ha pasado con esto de las reformas sociales, son 4 curules que muy seguramente van a votar en bloque con el pacto, con el Centro Democrático. Entonces eso allí hay que igual analizarlo. Claro, hay una pérdida en términos de que muy seguramente él pensaba llegar con más curules, pero
de alguna manera, dentro de su propuesta política, él se hace también como dar como un hijo del pensamiento de Uribe, igual que Paloma Valencia. Entonces, en términos generales, van a trabajar allí como muy de la mano en Senado estas 4 curules con las curules de Centro Democrático. Y pues dentro de los otros que me parece que también un poco abonar allí lo que dice Alejo, dentro de los quemados, Catherine Miranda. Creo que las ciudadanías le cobran un poco ese transfugismo de votar en contra de los proyectos sociales que implantaba este gobierno cuando ella le hizo parte de la campaña presidencial en el 2022. Polo Polo, creo que es otro también de los grandes quemados allí. Digamos que Oscar Benavides hacía una reflexión de que por fin pudimos sacar a la mente colonizadora de un espíritu negro, ¿no? Y eso es algo bien, bien interesante porque pues Oscar Benavides viene de unos sectores de base, sectores también educativos muy populares, ¿sí? El mismo Álvaro Uribe, que estaba de 25, pero de todas maneras en tiempos atrás muy seguramente hubiera podido llegar a esos cráneos. Ahí también hay una resistencia todavía fuerte ante el uribismo, más allá de lo que dice Alejo, que sigue siendo muy fuerte. O sea, eso tampoco lo podemos ocultar. Y bueno, otros que... Bueno, Angélica Lozano, Polo Polo. Incluso las maquinarias mismas, ¿no? En el Partido Liberal, Richard Aguilar, que venía con toda y con una maquinaria muy fuerte en Santander, se quemó. Exacto, Horacio José Serpa se quema. También. Y que, o sea, que es gente que uno sabe que viene en eso que Alejandro la semana pasada decía, hay una cosa que no se mide en las encuestas y es la maquinaria. Y tal vez eso también terminó sorprendiéndonos mucho, lo de Roy termina sorprendiendo mucho. Un poco para hacer ir vinculando ese par de análisis, fíjense cómo el movimiento ciudadano que funda Oviedo, con Toda por Colombia, pues obtiene una votación muy poco significativa. 105.393 votos tienen sus listas de cámara, su lista de cámara, y por ejemplo, Roy, ese Frente Amplio Unitario que de alguna manera lo estaba respaldando, tiene 396.000 votos, que incluso tiene muchos votos más que él, ¿no? Y acabó culpando al presidente de su baja votación. Sí, pero digamos como que lo que me parece interesante es que la lista que le estaba respaldando obtiene más votos que él en la consulta, ¿sí? El Frente Amplio tiene 396.000 votos y Roy solito tiene 257.000 votos en la consulta. Al contrario de Oviedo, que su lista tiene una votación muy baja y él tiene en la consulta una supremamente grande. Pero bueno, entonces creo que por ese lado los quemados, pero también hay unos de las listas abiertas que se presentaron en nombre propio y que terminan también con una votación impresionante, ¿no? Entonces, Nadia Georgette Bleff Scarf del Partido Conservador tiene 178.000 votos ella solita. O Lidio Arturo García del Partido Liberal, 175.388 votos. Eso para decir que las maquinarias, a pesar de eso, funcionan aceitaditas. Y el caso de J.P. Hernández, que es también el tercero más votado, 159.956 votos. Es un tipo que arrasa. Y Enrique Gómez Martínez, que es como el que saca la cabeza ahí por el Movimiento de Salvación Nacional, el que salva al Movimiento de Salvación Nacional con 139.000 votos, que es también bastante significativo, pero que además en términos también de la fuerza en la que se mide Abelardo de la Espriella a partir de esa votación de su lista de Senado y Cámara, también termina muy mal parado frente a la importante votación que tiene Paloma Valencia y el Centro Democrático, el respaldo del Centro Democrático en Senado y Cámara, pero además la votación que se llevó Paloma Valencia también la consulta. No sé qué habría para decir como en esos términos de esas comparaciones ahí. Bueno, varias cosas. Uno, el más votado es Daniel Briceño, que es un candidato a la Cámara. Y ese es un fenómeno muy curioso,
porque sacó mucho más de los candidatos a Senado estando solo en Bogotá. ¿Y por qué Briceño logra tal votación? Por un gran manejo de las redes sociales y porque logra revivir a un centro democrático que en Bogotá normalmente no era tan fuerte. En parte también porque Briceño representa la derecha contemporánea, la derecha tipo Milei, la derecha tipo Bukele. En esa derecha, ultraderecha 2.0, digamos que Briceño es como el joven incel que se posiciona, ¿sí? Por otro lado está el fenómeno Oviedo. Oviedo es la derecha instagramiable. Oviedo es una derecha vendible. Oviedo es una derecha muy a tono con los tiempos, ¿no? Es un hombre que viene de la estructura política de María Rosario Guerra, una senadora uribista, fue ministra de Uribe, esposa de un dirigente gremial palmero. Él viene de ahí, o sea, él viene del uribismo. Fue funcionario de Duque, pero es un tipo muy inteligente con una gran capacidad de llegar a los medios y muy atractivo para los sectores urbanos. No tanto para otros sectores de la derecha, por eso digo es la derecha instagrameable. Y creo que mucha gente lo veía como una alternativa para Paloma. Y yo vi mucha gente planteando que había que votar por Oviedo para frenar a Paloma. Yo considero que eso es un muy mal cálculo, porque lo que hacía era precisamente fortalecer a Paloma en lugar de debilitarla. O sea, un voto por Oviedo es un voto por Paloma, claramente. Pero también por eso mismo hay que ver que los votos de Oviedo no son todos de él. Y por eso esa disparidad entre la lista que jaló y cómo le va en la consulta. Y lo de Roy, bueno, yo creo que mucha gente que estaba en la lista al Senado y a las cámaras que jaló Roy no estaban necesariamente con él, ¿sí? Estaban porque se abrió un espacio que no tenían en el pacto, bien sea porque no participaban en la consulta de octubre o porque no veían capacidad de meterse en una lista cerrada. Entonces dijeron, bueno, aquí hay una oportunidad, yo me meto. Nos pasó con varios amigos del movimiento sindical, pero yo creo que esa disparidad tiene que ver con que mucha de la gente que estaba en la lista de Roy no era de Roy. Era personas que seguramente en primera vuelta van a apoyar más bien a Iván Cepeda, ¿no? Quiero complementar un poco a lo que manifiesta Alejo precisamente con lo de Frente Amplio. Y llama la atención porque nosotros en el mundo sindical allí hubo como unas tensiones muy fuertes, ¿sí? En la lista del Frente Amplio teníamos personajes como Fabio Arias, ¿sí? Presidente de la CUT. Nelson Alarcón, que fue presidente de FECODE y actualmente también hace parte de la junta directiva de la CUT. Domingo Ayala, que es el presidente actual de FECODE, ¿sí? Marta Alfonso, que es una dirigente sindical, principalmente del MODED, pero que surge todo su proceso en el sindicato, en la seccional de Adida, ¿cierto? En Medellín, y su esposo, pues, también hace parte de la CUT, ¿sí? Over Dorado. Entonces, lo que dice, estaban en esa lista, pero obviamente ellos inclusive semanas antes dijeron, nosotros estamos en esta lista, pero nosotros votamos por Iván Cepeda, ¿cierto? Y tiene que ver también con yo lo llamo con las tensiones y los egos de las izquierdas, porque las izquierdas también tienen unos egos muy, muy fuertes, y ellos de alguna manera se distanciaron un poco en su momento del pacto histórico porque uno no les ofrecía una posibilidad, unas listas claras donde ellos se encabezaran, y porque tuvieron unas tensiones también por esas nuevas figuras que llegan muy fuertes al pacto histórico, figuras que no vienen de esa izquierda tradicional, de esa izquierda militante de la calle, sino no vienen más de los medios de comunicación, los grandes influencers y demás, y hay una tensión frente a eso. Sin embargo, considero que en términos para lo que tiene que ver ahorita con las elecciones presidenciales, sí hay que, me imagino que tendrán que buscar qué mecanismos tienen que jalonar para unificarse, porque evidentemente de todas maneras el sector sindical sigue siendo muy importante en términos de la configuración de las elecciones, y eso es como algo que quería plantear allí frente a la lógica del Frente Amplio, ¿no? Que fueron sectores que definitivamente no se sintieron de alguna manera, o no sintieron que les daban como las posibilidades necesarias en el centro democrático, en el pacto histórico, y decidieron hacer su lista aparte. Eso por un lado. Y otro que es bien, bien interesante es nuevamente dentro de las izquierdas también la quemada, reitero, de Fuerza Ciudadana, ¿sí? Que jala votos de todas maneras, pero no, ya 2 elecciones seguidas que no entran en
con ninguna curul, pero llamativamente la tercera que entra al Senado es hermana de Caicedo, ¿no? Entonces, del pacto histórico. Entonces también es como esos análisis también de esas rupturas que de alguna manera donde hubieran llegado unificados. ¿Qué pasa con la atomización la atomización de esas izquierdas, donde hubieran llegado unificados, muy seguramente estaríamos hablando de 30, 35 curules. Bueno, yo no quiero que dejemos sin hablar de las consultas también. Regresamos a Calentando la Palabra con este tema tan especial. Continuamos ya para el cierre de este tema que nos trae a colación a esta mesa de trabajo. Por favor, regalémosle unos minuticos para que podamos hablar de los resultados de las consultas. Entonces, vamos para partir ahí, como para calentar la palabra en torno a esto. El número de votos fueron 8.308.423. 1.236.000 votos nulos. La gran consulta pues totuvo predominancia en los electores. Paloma Valencia con 3.236.000, Juan Daniel Oviedo con 1.255.000 votos. En la consulta de las soluciones, Claudia López 574.000 votos. Y en el Frente Amplio por la Vida, Roy Barreras con 257.000 votos. ¿Sí? ¿Qué habría para decir con respecto a este tema de las consultas? Las consultas son una muy buena idea para apalancar candidaturas presidenciales. Fíjese que en 2018 Duque participa en la consulta del Centro Democrático, derrota a Marta Lucía Ramírez. En 2022 Gustavo Petro participa en la consulta de lo que es el Pacto Histórico, derrota a Francia Márquez. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que las consultas apalancan candidaturas, ¿sí? Sobre todo de 2018 para acá. Pero ¿qué pasa? Que las consultas, si a su merced le va bien, lo fortalecen. Pero corre el riesgo de medirse y quedar enteramente sepultada. Entonces, miremos un par de fenómenos. ¿Quiénes son los derrotados de la jornada electoral en términos de candidaturas presidenciales? Ya lo decía Yolanda. El tigre del Espriella no se mide, entonces desaparece el panorama, ¿sí? Sergio Fajardo no se mide, desaparece el panorama. Pero también hay que ver que yo creo que Claudia López y Roy Barreras son derrotados participando en consultas, porque pretenden sumar, apalancándose incluso, insisto, en una consulta, pero los resultados son bastante menores a lo que pensaban. Entonces, como que la consulta te puede apalancar o te quema prematuramente. Entonces, por eso hay que medir muy bien el asunto. Pero también hay un triunfador de la jornada del domingo que no participa, y es Iván Cepeda. O sea, Iván Cepeda muestra que ocupa el espacio de la izquierda sin ningún rival. Y eso va a ser fundamental en primera vuelta. Aunque vaya Roy Barreras, aunque vaya Gilberto Murillo, aunque vaya Clara López, lo que es claro es que Iván Cepeda es hoy el favorito en todas las encuestas y es él solo quien ocupa entonces esa posición, digamos, y creo que es el hombre que en la izquierda va a seguramente liderar primera vuelta y además seguramente pasará a segunda, si no, pues gana en primera, que yo lo veo difícil, pero pues es una posibilidad. Listo. Sí, ahí hay unos elementos bien importantes porque así como los resultados de Senado y Cámara no favorecen a Abelardo de la Espriella, en el caso de Iván Cepeda sí queda muy bien posicionado con los resultados del Pacto Histórico. Sí, y un poco frente a lo que dice Alejo me parece clave entender porque los medios masivos de comunicación, digamos, han planteado también de comparar la consulta de octubre a la consulta que se llevó a cabo el domingo. Y son dos consultas que no se pueden comparar por las dinámicas también electorales que se jugaban allí, ¿sí? Volvemos a lo mismo que planteamos al inicio de la discusión. Evidentemente no podemos compararlas porque no era una época electoral, porque no estaban en juego otros partidos políticos y además porque no era una consulta en su momento vinculante para una entrada directa a un curul, entonces la gente por más que tuviera afinidad al pacto histórico no lo iba a votar, ¿sí? Y evidentemente eso lo encontramos porque en la consulta estamos hablando de 2.600.000, 2.700.000 votaciones, mientras aquí estamos hablando que por el pacto histórico pues tuvieron casi 4.5 millones, ¿sí? Entonces no se puede comparar esas consultas, por tal motivo ese juego que se intenta plantear de que Paloma arrasó y va a arrasar en primera vuelta, pues no se puede dar
equidad allí porque son dos contextos coyunturales geopolíticos totalmente diferentes. Y pues muy de acuerdo con lo que plantea Alejo, y es que tiene que ver que los grandes derrotados son Roy y Claudia, ¿sí? Roy, que pensó con su maquinaria, no llegó ni siquiera a 300.000 votos, si al caso pasó los 200.000, y Claudia, que las encuestas la daban inclusive como un giro sorprendente, que ya iba a generar que Fajardo se adhiera a Claudia y demás. Eso va a generar de que definitivamente estamos en unas elecciones entre la derecha y la izquierda y un centro muy débil, fragmentado, que va a llegar a las elecciones de finalizando mayo. Y ahí sumarle, querido Oscar, el fenómeno Vicky Dávila. A Vicky la posicionaron el año pasado como la outsider, la Bukele colombiana, la Milei colombiana. Sí. Y lo que vemos es que tanto Vicky Dávila como Abelardo del Espriella son testimonios de la crisis de liderazgo de la derecha colombiana. ¿Por qué? Porque el uribismo está buscando un liderazgo que enfrente a la izquierda, que enfrente al pacto, en particular Iván Cepeda. Y Vicky nunca despegó. Vicky se suponía que iba a ser la que iba a abanderar a la derecha y nunca despegó, y eso se demostró muy bien en la consulta del domingo. Y creo que también el propio del Espriella se está quedando rezagado frente al despegue de Paloma. Sí. Entonces, ¿qué notamos ahí? Que mientras la izquierda desde el año pasado posicionó a Iván Cepeda de manera muy clara, la derecha está buscando por dónde. Y parece que ahora pues la personaje es Paloma Valencia, con fortalezas y también pues con sus debilidades frente a la primera vuelta, ¿no? Sí, esa amalgama Paloma Valencia Oviedo, que además ha tenido en estos últimos días, a propósito de las ideas de vicepresidencia, han tenido, digamos, discusiones fuertes en términos incluso ahí, que pueden ser también parte del ejercicio mediático, ¿no? Como, no, yo quiero que respetes el acuerdo de paz, y dicen, no, yo me mantengo en que la JEP hay que acabarla, pero ese juego mediático para que finalmente Oviedo sea el vicepresidente, sí, la fórmula vicepresidencial de Paloma, ¿cómo lo ven? No alcanzamos a hablar de mucho, pero hay una palabrita, una reflexión final frente a esto. En esa Dos búsqueda, cosas. Tal vez. Una, Oviedo creo que se posiciona más hacia la alcaldía de Bogotá que hacia la vicepresidencia. Creo que queda mucho mejor parado por los resultados que arrojó y por cómo le fue en el año antepasado en la elección en la alcaldía de Bogotá. Y lo segundo, Oviedo le genera un problema a la derecha, porque es un hombre gay, eso golpea contra los valores cristianos que respaldan a la derecha colombiana. Y también es un hombre que a veces habla de justicia social, ¿no? O sea, yo insisto, es un hombre que viene el uribismo de la derecha, pero a veces tiene algunos atisbos breves de decencia. Y eso le va a generar problemas a la derecha en la primera vuelta, porque ese discurso no encaja completamente. Solo, sí, para cerrar, yo quiero cambiar un poco la perspectiva de la pregunta, y es en términos de la importancia de lo que también se juega en términos de educación, ¿sí? Es decir, como maestro de la Universidad Pedagógica, de formadora de formadores, creo que también estas propuestas y cómo queda conformado el Senado, cómo queda conformado la Cámara y cómo va a quedar conformado el gobierno, va a tener que jugar en términos de qué modelo educativo definitivamente queremos. Y Paloma Valencia, recuerden que es una de las que planteó lo de los bonos lo de los bonos educativos, ¿sí? Que es para que se saque a los niños, niñas y adolescentes de las escuelas públicas, se les dé un bono a los papás para que se puedan ser matriculados en colegios privados, ¿sí? Pero aparte de ello también no es una persona que ha estado muy aislada de todos los procesos de fortalecimiento de la educación pública superior. Entonces considero que sí es importante también desde esta perspectiva cómo vamos a pensar y cómo también desde otros espacios radiales vamos a generar unos ejercicios de pedagogía para nuestros estudiantes, para el colectivo de maestros, porque aquí no solamente se juega un modelo lógicamente económico y político, pero también se juega el futuro de la educación pública, y eso es muy importante que lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, cerramos ya nuestro espacio. Agradecemos infinitamente al profesor Alejandro Mantilla y al profesor Óscar Iván Posada por haber participado en esta interesante charla que tenía que ver precisamente con el resultado de los comicios electorales del pasado 8 de marzo. Quédense con toda nuestra programación aquí en La Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio.